Doctor Iván Guevara, bienvenido a librosperuanos.com. En esta oportunidad vamos a entrevistarlo por su libro El ocaso de los maestros. Permítame hacerle una observación respecto al título. Usted recordará que Luis Alberto Sánchez tiene un libro que se llama ¿Tuvimos maestros en América Latina? Un título bien provocativo. ¿Su título se inspiró o tiene alguna relación con el título del libro de Luis Alberto Sánchez? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, mi estimado Gustavo. Claro, Las básicamente como gran literato, ¿no? Planteó el tema y inquirió sobre una problemática, pero este libro no es tanto lo que Las planteó, ¿no? Sino que es una reflexión muy seria y muy, digamos, anclada en un aspecto de metafísica. ¿En qué sentido? Que la maestría no solamente de un maestro de pedagogía, sino una maestría básicamente de valores, o sea, algo digamos axiológico, valores morales, valores éticos de un maestro que trascienden la mera pedagogía, que van más allá, que tiene que ver con algo espiritual, algo netamente ético, algo moral, algo auténticamente humano, profundamente humano. Por ejemplo, ¿no? El tema de los maestros orientales, mucha gente tiene en mente, ¿no? Tiene en mente y dice, ¿no? El maestro oriental para mí es el sabio hindú, ¿no? Buda, qué sé yo, ¿no? El gurú tal, ¿no? Entonces ese pensamiento oriental es analizado en ese libro como punto de inicio, para más o menos plantear, ¿no? La problemática de qué es la maestría en sí, para nosotros tener un componente ético que nos sirva de orientación, ¿no? Para no incurrir en injusticias, para no ser, digamos, una persona incorrecta, sino que alguien que sea con dominio cognitivo, pero a su vez con un respaldo axiológico. Entonces es una obra que tiene que ver con axiología y con metafísica, Claro. por excelencia. En consecuencia, viene la pregunta de peso y conectada con lo que ha respondido. ¿Cuál es su definición de maestro? Maestro es aquel que enseña un- una materia determinada en un plano cognitivo, pero a su vez con un soporte ideológico y filosófico de un respaldo axiológico. ¿En qué medida? En que el maestro, por definición, es aquel que tiene que despertar, ¿no? En el discípulo una gran, digamos, innovación, tiene que despertarle una capacidad concreta de búsqueda de conocimiento, o sea, tiene que plantarle en el discípulo lo que es el ánimo de conocer, el ánimo de trascender, el ánimo de ser alguien contributivo, no solamente a nivel cognitivo, porque uno puede escribir, qué sé yo, muchos libros o ganar bastante siendo escritor, siendo profesional en derecho en este caso, ¿no? Como en mi caso. No es así. El ser maestro implica dos planos, el plano cognitivo y el plano axiológico. Si yo me quedo solamente en el plano cognitivo, no avanzo mucho, porque podría ser una persona incorrecta con conocimientos correctos. Lo que el Buda decía, ¿no? Buda decía, por ejemplo, un gran pecado del hombre es decir palabras correctas con intención incorrecta. Ese mandato del Buda hindú es algo muy interesante. O sea, no basta conocer, tener un dominio cognitivo en derecho, filosofía, arte, sino que hay que tener el respaldo moral, axiológico. Ese respaldo axiológico nos brinda la maestría completa del espíritu. Yo llamo a mi libro El ocaso de los maestros como un título provocador, ¿no? Sí. Pero en sí, en suma, si fuese un título estrictamente académico, el título merecía llamarse La maestría espiritual, Ajá. análisis y perspectivas, Sin embargo, algo así. permítame restringirme al título. Ya. Cuando alude usted a la palabra ocaso, está hablando de una palabra equivalente a declinación, a Obviamente, decadencia. obviamente. ¿Cómo explica usted esta decadencia de la maestría? Digamos que, bueno, nos encontramos en un momento histórico en donde hay muchos valores que han decaído, hay maestros que han mostrado todo lo contrario, por ejemplo, maestros que decían, ¿no? Que hay que
ser indigenista, pero en la práctica eran todo lo contrario, ¿no? Maestros que decían hay que ser ecuménicos y practicaban todo lo contrario. Maestros moralistas que practicaban todo lo contrario. Maestros que decían hay que ser humanista, hay que ser cristiano, universal, y practicaban discriminación, practicaban xenofobia, practicaban todo lo contrario, racismo, etcétera. O sea, mejor dicho, la maestría espiritual lo que trata de hacer es rescatar ese maestro antiguo. El maestro antiguo está en franca decadencia. Y eso lo podemos ver en todas partes. En el plano judicial, en el plano Político. político, de pedagogía, ¿no? Obviamente que hay variables que explican, ¿no? El sistema económico deficiente, injusticias que se cometen, ¿no? No necesariamente el que tiene mejor currículum gana más, sino que sucede que hay grandes profesionales que tienen un excelente currículum pero que ganan muy poco. En cualquier sociedad del mundo civilizado, aquel que tiene un buen currículum gana más. En cualquier sociedad civilizada, el maestro recomienda al discípulo con una carta de presentación. Aquí no, aquí se sabe que la recomendación es por lo bajo, como se dice, ¿no? Y Por eso inf- es, y eso es por influencias, por influencia. amistades. Claro. Y eso es una desvirtuación clara de la maestría. Entonces, ¿cómo podemos definir la maestría del espíritu? La maestría del espíritu sería cuando alguien es consciente que el ser humano no solamente se limita a la dimensión corporal, sino que el ser humano trasciende la materia, que el ser humano a nivel generacional tiene una memoria colectiva, que el ser humano es extinto en forma individual, pero somos, digamos, eternos como especie humana. La maestría espiritual lo que hace es servir de algo así como soporte de esta alma colectiva, ¿no? Como decían los psicólogos antiguos, ¿no? Existe una especie de memoria colectiva en la especie humana. El ser humano individual no posee memoria de especie. Nacemos y tenemos que escucharlo todo otra vez. Nacemos y tenemos que aprenderlo todo otra vez. Un simple insecto nace y nace ya con códigos de aprendizaje. El ser humano prácticamente está a la raza, tiene que volver a aprender todo. Es una especie de Prometeo que vuelve a renacer, vuelve a rehacerse. Entonces, la maestría espiritual, según nuestros estudios, trata, en pocas palabras, ¿no? de reconocer esta especie de sustrato de una memoria colectiva. Pero ¿cómo se puede preconizar o propugnar la maestría del espíritu en una sociedad entregada al hedonismo, a la permisividad, a la amoralidad, al nihilismo? Si tomamos el caso de Cristo, el Cristo hebreo, por ejemplo, ¿no? Cristo hebreo bueno, figura en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? Él, por ejemplo, tenía como discípulos a quienes, a los pescadores, ¿no? A gente manual. Cristo se reunía con prostitutas, Cristo perdonaba a las prostitutas, etcétera. O sea, la maestría espiritual no es que uno se reúna entre 5 internados y todos somos felices entre nosotros. La maestría espiritual está para que se extienda absolutamente a nivel de la sociedad. Y el caso de Cristo, por ejemplo, es un caso emblemático, ¿no? A él lo criticaban bastante porque se reunía con gente que eran mercaderes, eran el equivalente ahorita a alguien que es, digamos, tributarista, digamos, ¿no? Tipo SUNAT, ¿no? Muy impositivo, se reunía con prostitutas. Eso no desvirtúa a la maestría espiritual. La maestría espiritual está para unificar Claro. a la sociedad humana, sino que hay detractores. ¿Esos detractores quiénes son? Aquellos que defienden grupos de intereses, aquellos que tienen grupos de intereses creados, subalternos. Ellos critican a la maestría espiritual, dicen que es inaplicable, dicen que no se aplica en la realidad peruana, que es algo lírico, algo absurdo y que hay que limitarnos a nosotros, a la competencia entre nosotros, que gane el más fuerte y la hipocresía de doble moral, ¿no? En una parte de su libro, usted afirma, el mal es reducir la felicidad al dinero y al tener. Sobre esto le preguntamos, ¿está sugiriendo que la felicidad está fuera del sistema mercantilista capitalista? Por supuesto,
En Estados Unidos hay multimillonarios y multibillonarios que necesitan contratar a gurús. Ellos contratan a gurús coreanos, gurús hindús, para que sus conciencias de ellos estén más o menos tranquilas. Multimillonarios que contratan a Deepak Chopra, a Ocho, ¿no? Para que ellos sientan algo de ecuanimidad en sus vidas. El dinero no da felicidad, el dinero da cierta paz material, ¿no? Pero la felicidad no se encuentra ahí, obviamente que no se encuentra ahí. La felicidad se encuentra cuando uno siente que hay un sentido, que yo me siento bien. Y yo me puedo sentir bien ganando 5.000 soles, ganando 10.000 soles, ganando 3.000 soles, ganando 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 o 100.000 soles. Eso no es lo importante, porque lo importante es encontrar la clave de sentirme útil en la sociedad, sentirme pleno, sentirme que estoy contribuyendo en algo. La felicidad no se restringe a lo material, a lo económico, por supuesto que no, por supuesto que no. En otra parte de su libro, usted habla del binomio materia-energía, cuerpo-espíritu. ¿Cómo se relacionan estos binomios con la maestría? Somos materia y somos espíritu, somos mente y somos cuerpo, somos corpus, somos espíritu. Mientras lo seamos, necesitamos que haya un equilibrio. No podemos ser como los norteamericanos en promedio que habrían perdido su calidez humana, como se dice, ¿no? Tampoco seamos como los hindús que permiten que pasten sus vacas gordas, ¿no? Mientras hay famélicos hindús, seres humanos que se mueren de hambre. Esos son extremos. Queremos un equilibrio entre una humanidad que sea de éxito material, está bien, pero también que tenga un orgullo espiritual, de sentirse con sus propias costumbres, sus propias etnias, sus propias tradiciones, pero en respeto universal a derechos humanos, en respeto absoluto al prójimo. Eso creo que es lo que tratamos de manejar, ¿no? Claro. Como propuesta. También en sus capítulos finales, usted habla de una propuesta educativa con maestría. ¿En qué consistiría? Un proyecto educativo de maestría espiritual, o sea, que a los niños no se les enseñe a memorizar, sino que el niño peruano sea preparado para la vida, que sea preparado para despertar desde pequeño, que no se le deje como tarea repetir qué dice tal libro, que diga de memoria quiénes son los héroes nacionales, que repita la tabla de multiplicar, no, que al niño peruano se le pregunte, por ejemplo, desde pequeño, ¿no? 6 7 años, 8 años, y se le diga, por ejemplo, ¿no? Por favor, escríbame un pequeño ensayo sobre tal idea. Y el niño peruano comenzaría a ser interrogado desde pequeño para que él muestre su opinión, su manera de cómo está entendiendo el mundo. Y el maestro peruano tendría el deber, como maestro y como guía, de orientarle en ese camino de ese niño de descubrimiento. Si aplicamos eso en lugar de un memorismo absurdo, creo que encontraríamos a los genios matemáticos, genios científicos, genios químicos, genios jurídicos, escritores genios también desde pequeños. Ajá, Porque así hace Estados Unidos. claro. De esa manera los descubre. ¿Y cuál es la relación entre genio y maestro? El genio, por definición, es alguien que escapa del estándar. El ser humano en estándar, como ser humano individual, nace tabla rasa. Pero siempre hay excepciones. Toda regla tiene su contradicción. Hay excepciones. Esa excepción es el genio que se aproxima a aquel ser viviente que nace ya con aprendizaje interno y con predisposición especial. Es el niño que ve un libro de matemáticas, un niño, y es capaz de asimilar el conocimiento y hacer teoremas completos. Es el niño que con 5 o 6 años lee un libro determinado y es capaz de hacerse un cuento, una novela, un poema inmenso. Ahora le hago la pregunta de Sánchez. A ver, ¿Tuvimos maestros en el Perú? maestros, sí, digamos que sí, en cierta medida. Encinas ha sido un maestro, el propio Sánchez ha sido un maestro, Salazar Bondi habría sido un maestro, César Vallejo es el maestro por antonomasia. ¿Por qué condiciones?
cuando César Vallejo dice el cuento de Paco Yunque, ¿no? César Vallejo está mostrando a Paco Yunque, por un lado, y al niño Grieve, ¿no? Humberto Grieve, que era el hijo del patrón. César Vallejo está mostrando en un cuento cómo es la sociedad peruana, y era un gran maestro. En su poesía, Vallejo lo que muestra es el ser humano contradictorio. Vallejo es un maestro espiritual cuando dice, por ejemplo, ¿no? En Pasos Lejanos, ¿no? Cuando ve a su padre dormir y dice, si hay algo en él de amargo, seré yo, ¿no? O sea, es el ser humano que reconoce su humildad, su falta de desarrollo pleno, que reconoce su imperfección en él, que no reconoce la imperfección en otro, sino en él. César Vallejo ha sido un gran genio, un gran maestro, Sin duda. sin duda. Y para el Bicentenario, ¿qué debe hacer el Perú para incentivar la maestría? En el año 2021 el Perú cumple 200 años y estaría comprometido en lograr que sus generaciones nuevas tengan una mejor esperanza de éxito, ¿no? Y eso compromete a la clase política por encima de todo. Pero también los intelectuales también tienen papel. Y el papel del intelectual es denunciar el estado de cosas, pero proponer también, ¿no? Un libro no solamente es un libro que me enriquece como currículum de escritor, un libro también tiene que contener una propuesta. Y la propuesta sería por excelencia que alguien plantee que el Bicentenario tiene que ser un replanteamiento de nuestro destino. Y eso significaría, por ejemplo, plantear un proyecto nacional pedagógico, ¿no? Chile tiene un proyecto nacional de años. Chile no es un país unificado hace 50 años. Mientras Perú en el año 1870 se debatía en crisis interna, Chile ya tenía un proyecto desde mucho antes. Claro. Cuando Chile se independiza ya era un país que estaba cohesionado por una necesidad. Chile es un pequeño apéndice geográfico, pero ha sido capaz de unificarse. Sí, muy importante lo que dice sobre el Plan Nacional de Educación. Claro. Sobre todo cuando ahora se conoce la noticia de que en la Amazonía peruana, 9 de cada 10 mujeres no ha terminado la escuela secundaria. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. El papel de la mujer también es importantísimo. ¿Cuántas mujeres brillantes hemos perdido en el país? Porque los padres no querían que estudien, porque querían que sean amas de casa. Claro. Finalmente, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría para salir del crepúsculo temporal que describe en su libro? La vida, por excelencia, es cíclica. La vida es cíclica. No hay fin. Si hay algo que estaría demostrado es, en primer lugar, la infinitud del universo. El universo es infinito. Por más que avancemos científicamente, por más que seamos de acá a 1 millón de años una cultura humana muy, muy avanzada, por más que haya teletransportación de acá a 1 millón de años, el universo seguirá siendo cognoscible al infinito. Por lo tanto, ese aspecto tenemos que reconocer como una necesidad de ser humildes ante todo. El conocimiento es infinito, la estructura de la vida es infinita, por lo tanto no hay fin, no hay término. No podemos debatir en base a que somos seres temporales y tenemos que vivir la vida al máximo porque vamos a morir. No, tenemos que pensar como conjunto, como sociedad. Obviamente que vamos a morir todos, tenemos un tiempo de vida muy corto, obviamente, pero tenemos que pensar como intelectuales que somos más allá de eso. Y tenemos que pensar como especie, como sociedad. Esa estructura universal infinita comunica una idea clara, que no hay fin. En realidad no hay fin. Los que morimos somos los seres individuales, son los rostros los que mueren. Pero se levanta otro rostro más, y otro más. Y la maestría espiritual estaría ligada con este sustrato, ¿no? como digo, ¿no? Con este sustrato de memoria colectiva de especie. Un valor importantísimo, una clave axiológica, que hay que verla, hay que rescatarla y hay que entronizarla como aquella que guía toda esta memoria colectiva que está comprometida. Porque si cada ser humano tira por su lado, prácticamente la especie humana está en peligro. Es cuestión de tiempo para que seamos reemplazados. Claro, como ocurre ahora.
como ocurre ahora que cada uno tira por su lado, cada uno busca su egoísmo, inclusive en los intelectuales también habría cierto egoísmo. Muchas veces no nos reunimos como deberíamos de hacer, ¿no? Para tener cónclaves, para tener puntos de entendimiento. O sea, muchas veces piensa uno, ya hice 50 libros, ya hice 30 libros, ya soy un buen escritor. No, siempre hay que estar en permanente actualización, en permanente creación, pero no podemos estar tampoco aislados. Claro. Debemos estar con el prójimo, con el colega, debatiendo, conversando, tratando de encontrar puntos de entendimiento, de comprensión. Y a la vez también hay que tratar de ir a conferencias, ¿no? Plantear nuestros entendimientos, nuestras propuestas, compartir con el prójimo también, si uno tiene éxito material, también compartir en la medida de lo posible, ¿no? Contribuyendo con escuelas, si es que uno puede contribuir, aunque sea con 100 soles, 50 soles, en algo, ¿no? Hacer algo, Perfecto. hacer algo concreto, que no se quede en el libro. Doctor Iván Guevara, muchísimas gracias por esta entrevista en nombre de librosperuanos.com. Al contrario.